Hola amigos, aquí os voy a contar la historia de cómo Irán se convirtió en una potencia de misiles, de industria de misiles. Pues todo ocurrió después de la revolución que muchos países hicieron un embargo total sobre Irán, sobre todo Rusia, Estados Unidos y los países del Golfo, todo el mundo hizo un embargo y sanciones. De hecho, el primer misil que Irán lanzó en 1985 está escrito suerte para Rusia, suerte para América, suerte para Israel y suerte para Saddam, que era el presidente de Irak. Cuando digo suerte, cambia la letra S con la M, ¿ok? Pues así es. La Unión Soviética, Rusia y Irak tenían mucho miedo de Irán. ¿Por qué? Porque la nueva revolución era islámica. Irán era un país laico, socialista, panarabista, que veía en Irán un régimen reaccionario nuevo e incluso porque son chiitas y en Irak hay 60% de chiitas, dejó como esta gente van a exportar la revolución. De hecho, los revolucionarios iraníes eran muy ingenuos y decían frases como estas que quieren exportar la revolución y que piensas que van a exportar su modelo. Lo mismo para la Unión Soviética, que ocupaba a muchos países islámicos como Azerbaiyán, como Turkmenistán, como Uzbekistán, toda aquella zona de Asia Central, y tenían miedo de un régimen islámico en Irán porque pensaban que Estados Unidos los ha plantado ahí para hacer una guerra con Rusia, entonces lo plantó a Irán. De hecho, hay indicios de que sí, Francia y los europeos y Estados Unidos toleraron al régimen de las ayatollahs en Irán. ¿Por qué? Porque Khamenei estaba viviendo en Francia antes de la revolución y luego vino de Francia cuando los estudiantes y los obreros y la gente hicieron la revolución, fue recibido y también había una tolerancia al principio a este régimen pensando que no va a tener ningún éxito y no va a durar mucho y además los Estados Unidos lo veían como buenos ojos para parar la expansión del comunismo y del socialismo y también porque el Shah o el rey de Irán en aquel entonces, que era muy pro-americano y pro-Israel, empezó un año y medio antes a hacer unas declaraciones muy fuertes que eran aquel entonces eran muy revolucionarias en Estados Unidos, como que el lobby sionista está controlando a Estados Unidos, sobre todo la media, que la media está muy sesgada contra los palestinos. Entonces, Irak declaró la guerra a Irán con el apoyo de la Unión Soviética con Rusia al principio. Invadió a 7 zonas, desde 7 zonas a Irán, y la Unión Soviética le daba misiles, le daba de todo. Irán no tenía misiles, tenía solo artillería. Y Irán teníamos aviones F-15 y F-16, pero necesitaban mantenimiento. Y Irak tenía unos antimisiles muy fuertes, tenía radares muy fuertes, y Irán no quería arriesgar a estos aviones, porque incluso arriesgó a uno o dos, fueron derribados y solo consiguió dar 2 golpes dentro de Irak. Irak fue más exitoso y empezó lo que se llamaba la guerra de las ciudades, y Irak pudo dar golpes con misiles a muchas ciudades iraníes, entre ellos Teherán, la capital, y Tabriz, y todas estas ciudades. Entonces los iraníes estaban fritos para tener un programa de misiles. Y dijeron, ¿cómo vamos a tener este programa? Nadie pudo ayudarnos, los soviéticos nos aíslan, los americanos no nos quieren en pintura, estamos aquí aislados, los países del Golfo Arábico todos apoyaban a Irak por orden de Estados Unidos, ¿quién nos va a ayudar? Y se fueron primero a Siria. Siria tenía un régimen laico panarabista, pero estaba un poco contrario a Irak y dijeron, a lo mejor aquí hay una contradicción, un hueco y nos pueden ayudar. El régimen de Hafid al-Assad aquel entonces les dijo, no os puedo dar ningún misil porque todo está contado por los soviéticos, pero os puedo dar un poco de training, o sea, como sea, entrenamiento para cómo usar misiles. Y ellos dijeron que sí. Hay fotos de esos de iraníes, 13 o 14 de ellos que vinieron a Siria para entrenar. Y los serios estaban burlándose de ellos porque eran un poco muy jóvenes, un poco ingenuos, eran muy humildes, muy religiosos, y los serios eran un poco más impecables con su vestimenta militar y veían a estos jóvenes que no van a ir muy lejos. Y les dijeron, este programa de entrenamiento es de 3 años, pero lo que os podemos dar son 3 meses y os vais. Entonces, como solo consiguieron entrenamiento, necesitaban unos misiles. Dijeron, oh, ¿qué país nos puede dar? Fueron a Libia. El Muammar Gaddafi de Libia les dijo, oh, ok, vale, os puedo dar unos cuantos misiles, pero yo tengo unos cuantos peticiones. Uno es que os voy a dar 8 misiles, pero quiero que me dais
eh, unas baterías antidefensa americanos que tenían antes de la revolución. Y también quiero que con estos misiles, uno pegáis Kuwait y otro pegáis Arabia Saudita. Y los iraníes dijeron, no sé, vamos a estudiarlo, pero danos los misiles. Y de hecho les mandó los misiles, 8 misiles, con 3 consejeros de Libia, de misiles. Los 3 consejeros llegaron a Irán y conforme llegaron les llamó Muammar Gaddafi porque los soviéticos se percataron y le dijeron, ¿qué están haciendo estos consejeros libios con los misiles? Tienen que volver, y volvieron a Libia otra vez. Se quedaron los iraníes con 8 misiles y no son suficientes. ¿Qué vas a hacer con 8 misiles? Entonces a uno de ellos, que era Tahrani, se llama Tahrani, esta es su foto, que tenía 25 años y que era un ingeniero mecánico de 25 años, que fue uno de los que fueron a entrenarse en Siria. Dijo, oh, ¿por qué no vamos a hacer un programa de ingeniería inversa? Vamos a abrir, a deconstruir uno de los misiles, ver cómo está hecho y a lo mejor conseguimos hacer uno. Y esta fue la idea de construir con un programa de ingeniería inversa con todo, pero sobre todo con misiles. Así deconstruyeron uno de los misiles y ahí consiguieron ver cómo está hecho, cómo funciona esto, y empezaron su programa de hacer misiles autóctonos. Los primeros misiles que hicieron tenían un alcance 150 kilómetros, luego 300 kilómetros, y luego empezaron a alargar a 500. Y luego, cuando Estados Unidos se percató de que tienen un programa de misiles decente y que sí van en serio con el tema de la ingeniería inversa, empezó a hacer más sanciones, más sanciones, más sanciones. Lo primero, también tenemos que saber que Irán con este programa de misiles consiguió revertir también la invasión iraquí a una invasión a Irak, y entraron dentro de Irak. Y así Estados Unidos tuvo que intervenir en 1988 y dejó a Reagan en un discurso en Naciones Unidas, o el Consejo de Seguridad Internacional, dejó esto. Irán tiene la opción de firmar un acuerdo de paz con Irak hoy, o vamos a tomar otro tipo de medidas en una coalición. El Consejo va a tomar otro tipo de medidas, refiriéndose que el Consejo va a invadir a Irán entre ellos. Y Irán, que tenía la silla vacía dentro de Naciones Unidas, tuvieron que aceptar las condiciones que puso Estados Unidos y volver a sus fronteras y dejar todo esto. Pues también, volviendo a esto, el primer misil que lanzaron fue en 1985, como dije, y de ahí han ido alargando la distancia y también la precisión, de 150 kilómetros a 200, a 300, a 500, hasta llegar a una 1000, y ahora están en 2000 y más, y van, y cada vez que van un poco más lejos, Estados Unidos y aliados hacen más sanciones a la gente que está en el programa de misiles balísticos, hipersónicos y también espaciales, porque Irán también lanzó cohetes al espacio, y también ahora están haciendo acuerdos con China para ir al espacio con más fuerza. Entonces ahí la historia del programa de misiles iraní, y ahí cómo consiguieron ser una potencia ahora que no solamente tiene autosuficiencia en misiles, además exporta a países tienen una alianza estratégica fuerte, como por ejemplo ahora están exportando misiles Fateh a Rusia, que los necesita. También son ellos los que están dando misiles a Siria, y también están dando misiles al Líbano, sobre todo a Hezbollah, que algunos misiles que se supone que tienen una potencia muy alta, como Zilzal, como Burkan, como Zemzem. Hay muchos tipos de misiles que son de mucha potencia, que ni siquiera se han usado. Hezbollah ahora ha llegado solo a usar a Burkan, que tiene 300 kilogramos, pero tienen misiles muy fuertes, de mucha potencia, y que están también han ido trabajando en la precisión de, por ejemplo, 2 kilómetros a 10 metros, a 2 metros, y ahí son más precisos, más o más, por petición del Ayatollah Khamenei, que está ahora en el poder, porque querían recortar las bajas civiles cuando se enfrenta al enemigo. Por esto está insistiendo en el tema de la precisión. ¿Ustedes qué opinan?